llegó el momento de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Es Fuad Chahine. ¿Cómo estás, Fuad? Muy bien, Carla. Feliz de estar aquí en tu programa. Un gusto de tenerte. Espero, Fuad, que sea una entrevista distinta, porque estábamos comentando antes de que empezáramos a conversar que igual todos los días hablamos la verdad del tema, la nueva Constitución. Sí, tuvimos como un año una especie de régimen de internado en la convención. Sí. Y yo le decía a mi señora, ya, pero el 4 de julio termina. Sí, la verdad es que mentira. Mentira. Voy a volver a la oficina, a abogados, y voy a llegar más temprano a la casa. Y claro, en realidad tengo que dedicarle algo tiempo igual a mi oficina de abogados, porque de eso vivo. Pero me he dedicado también mucho a tratar de difundir mi posición, el fundamento también de por qué yo, después de haber impulsado este proceso, yo fui uno de los firmantes del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. La primera firma que está en ese documento es la mía. Entonces, luego fui candidato, gané con la primera mayoría en mi distrito. Sí. Y después, ¿no es cierto?, estar un año trabajando intensamente. De eso te quiero preguntar, ¿qué significó para ti el proceso de trabajar como constituyente? O sea, para mí fue un proceso que lo disfruté a concho, a pesar de que todo el mundo me dice, oye, te compadezco. La verdad es que para mí fue un proceso súper interesante porque, a ver, lo primero es ser protagonista de un debate respecto de lo que tú quieres para tu país, cuáles son las normas de convivencia que te quieres dar, de organización del poder y de control del poder también, cuáles son los derechos que queremos garantizar. En sí mismo un debate súper interesante, claro, nos hubiese gustado tener más tiempo para poder tener mucho más participación e interrelación con la ciudadanía. Yo creo que la gran promesa de este proceso, que iba a ser muy participativo, la verdad es que no se cumplió. ¿Ya? ¿Por qué crees tú que como en lo de verdad importante, por qué se polarizó tanto la situación misma que se daba en la convención? Bueno, porque yo creo que esta elección se produjo en un momento, yo diría, casi psicológico del país especial. ¿Ya? Se hizo en un momento de mucha rabia. Y, por ejemplo, había, y no con malos argumentos, digamos, mucha rabia con los partidos políticos, y la gente fue a votar por listas de independientes, y la verdad es que ni siquiera se preocupó muy bien de lo que pensaban esas personas, y bueno, y terminamos haciendo que la lista más votada fuera la lista del pueblo, y si elegimos al pelado AE, y después la lista del pueblo terminó tratando de inscribir una candidatura, una candidatura presidencial con un notario muerto, y eso demuestra que al final del día ni los independientes tienen el monopolio de la virtud, ni los políticos, digamos, son una organización delictual, como de alguna manera se pintó. Que hay de todo en todas partes. Y que es importante entonces conocer la trayectoria, las ideas, y que un proceso constituyente no tenía que ser un proceso de revancha, de pasarnos la cuenta, sino que de co-construcción de un horizonte compartido. Y yo creo que la configuración entonces de esa convención impidió que se generara ese ánimo, decir, ya, oye, ¿cómo desde nuestras visiones nos ponemos de acuerdo en el marco común de lo que queremos como nuestro país para las próximas décadas, y dejamos atrás una constitución que nos divide y tenemos una que nos una? Y yo creo que eso se desaprovechó porque el estado de ánimo dentro de la convención era de la cancelación del que opinaba distinto y de imponer ciertas mayorías que, a mi juicio, era una mayoría en la convención de más de 2/3, pero no necesariamente constituye una mayoría fuera de la convención, y por eso que hoy día el rechazo está por sobre el apruebo. Por eso mismo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes hoy tú como persona frente al tema del partido que finalmente tú decidiste y lo has dicho públicamente, obviamente, que vas a votar por el rechazo? Bueno, que lo que pasa es que, como te digo, este proceso para mí fue interesante. Conocí a mucha gente, con muchas bien intencionadas también, que venían de historias distintas, de formas de organización distintas, que también creo yo que tiene que tener un espacio en el debate político y constitucional, pero no puede transformarse la Constitución en simplemente un collage de causas particulares y perder el interés general. Y a mí siempre lo que me ha movido en política es el bien común del interés general. Para mí hubiese sido súper cómodo votar a prueba. No hubiese arriesgado que me echen del partido, me hubiese ahorrado en la descalificación, los trolleos en las redes sociales, ¿no es cierto? Y además, incluso con toda satisfacción personal. Yo, que fui uno de los articuladores del acuerdo del 15 de noviembre, como digo, el primer firmante de ese acuerdo, como presidente de partido en su momento fui candidato a la convención, saqué una gran votación, y después, como abogado además, que aparezca tu nombre en la Constitución, claro, uno dice, pero uno tiene que pensar no en la comodidad, no en la satisfacción personal, no en el camino más fácil, no en que no te incomoden ni te molesten por las redes sociales, ni te inventen cosas,
sino que aquí lo que nos estamos jugando son los próximos 40 o 50 años de Chile. ¿Ya? Y yo llego a la convicción de que este texto, teniendo muchas cosas buenas que hay que rescatar en cualquier proceso, y ya dando por descontado que la Constitución que nos rige hoy día murió y que por tanto si gana rechazo tenemos que buscar una tercera alternativa, no puedo, Carla, no puedo votar a favor de una Constitución que en lo positivo promete algo, como los derechos sociales, que no va a poder cumplir porque luego hace todo lo necesario para que esa promesa de garantizar derechos sociales sea una ilusión, ¿ya? Sea un espejismo que no se va a transformar en realidad. ¿Por qué? Porque va a afectar severamente nuestra economía y por tanto la posibilidad de financiar los derechos sociales. Un país que no es próspero, no tiene ninguna posibilidad de darle derechos sociales a los ciudadanos, va a afectar severamente la seguridad del país. ¿Por qué? Porque debilita la capacidad del Estado para poder enfrentar la violencia. ¿Cuál es el punto que más te choca por el cual tú, tú dices no? Así que hay cosas que son como para uno que son de esencia que tú dices no. No diré, son fundamentalmente tres cosas. Uno, el sistema político. ¿Qué es lo que es el sistema político? Es la estructura, cómo se organiza y se vincula el poder político, el gobierno y el Congreso. Eso es un invento que no existe en ningún país del mundo, que solo lo va a generar crisis de gobernabilidad. Bueno, existe en Camerún y en otro país de África, digamos, pero un sistema así, la verdad, es una lata, un presidencialismo fuerte, con bicameralismo asimétrico, etcétera, no existe salvo en estos países. Y eso, lo único que nos va a generar es inestabilidad política. Yo los invito a que vean un país del mundo que sobre la base de crisis políticas permanentes pueda desarrollarse, pueda darle bienestar a sus ciudadanos. No es posible. Lo segundo es que cuando tenemos una tremenda amenaza, Carla, con el crimen organizado, con la delincuencia que no es la de antes. ¿Ya? A mí una vez, siempre recuerdo que en Temuco, yo soy de la Araucanía, en Temuco una vez me robaron el reloj y me amenazaron con un destornillador. ¿Ya? Bueno, hoy día te matan y lo publican en las redes sociales. Sí, pues hoy día ya te matan por un celular. ¿Y qué es lo que hicimos? Sacamos a Carabineros de la Constitución. ¿Ya? No están regulados en la Constitución política. ¿Para qué? Para que el día de mañana, por ley simple en el Congreso, pueden eliminarlo, pueden cambiarlo por una guardia civil, cualquier cosa. Se elimina el estado de excepción de emergencia que le permite al Estado actuar con mucho mayor fuerza ante grave conmoción interna. Las Fuerzas Armadas no van a poder, por ejemplo, colaborar con las policías en el control de fronteras. Se genera todo un estatuto constitucional de derechos de los imputados privados de libertad, una defensoría penal pública con garantías, con rango constitucional, pero no hay una defensoría de las víctimas. Los derechos de las víctimas no se quisieron elevar a rango constitucional. Entonces quedó desactivado el barco, digamos, ya desde el punto de vista de que se genera una mayor protección y derechos, como por ejemplo que van a poder votar en todas las elecciones las personas condenadas a pena aflictiva, o sea, entre Corina 1 y Corina 2 van a elegir un diputado, digamos. O sea, a mí me parece simplemente insólito que aquello haya ocurrido y por lo tanto creo que limita la capacidad del Estado en materia de seguridad y acomplejado. Y lo tercero, que a mí me parece también gravísimo, dice relación con que se afecta, a mi juicio, la independencia de los sistemas, los tribunales de justicia. Ya no tenemos poder judicial, tenemos distintos sistemas de justicia. Cada pueblo, nación indígena, como se les denomina en la Constitución, va a poder tener su propio sistema de justicia que va a poder estar en plano de igualdad. Y eso nos va a generar innumerables problemas y conflictos y va a afectar la certeza jurídica. Y sin gobernabilidad, sin seguridad y sin una justicia independiente, porque aquí además el poder político va a estar en el nombramiento y en la evaluación de los jueces. O sea, vamos a tener un poder judicial que va a estar supeditado al poder político. Eso atenta contra la democracia. Y cuando tiene estos problemas, ¿quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer generar prosperidad, desarrollo? Y sin prosperidad, sin desarrollo, ¿cómo vamos a financiar los derechos sociales? Los 103 derechos fundamentales que están ahí en la Constitución política tienen que tener también una expresión presupuestaria. No basta con decir el Estado asegura, el Estado garantiza, ¿ya? El Estado velará. Hay que darle las herramientas para que el Estado pueda cumplir esa promesa. Oye, Fuad, ¿cómo te parece que ha sido la labor del gobierno hasta ahora? Mira, yo creo que ha sido errática, ¿ya? En el último tiempo está haciendo más bien anuncios populistas, ¿ya? Y con bastante letra chica, justamente porque está en campaña. ¿Te parece que están ¿ya? haciendo la campaña? Pero por supuesto, qué duda cabe, están en campaña. Yo creo que la gente espera que se preocupen de los problemas que afectan hoy día a la ciudadanía y terminan muchas veces esperando cuando ya ven que la encuesta está muy mal, me imagino, cambian de posición, como por ejemplo
cuando dijeron que no se iban a querellar con Héctor Yaitú. Con Yaitú, y hoy día sí. Ahora sí, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que la gente aborrece que alguien pueda libremente amenazar al Estado, llamar, ¿no es cierto?, a actos de sabotaje violento contra actividades productivas, que justifique la quema de escuelas, de iglesias. ¿Por qué no sé, en la situación de la Araucanía sientes que han estado tan parados todavía? Bueno, yo creo que, a ver, creo que este es un problema que no se lo podemos achacar solo a este gobierno. No, mira, eso lo sabemos y lo hemos conversado todos y todo, pero es como que ese tema es terrible. Pero este gobierno además tiene un problema, que tiene ha romantizado la violencia, tiene una mirada romántica de la violencia, como épica, ¿ya? Cuando en realidad la violencia es un problema, porque la gente que paga las consecuencias y que sufre la violencia, ¿ya?, es la gente que no puede cambiarse de barrio cuando se trata de violencia urbana, ¿ya?, que no puede llegar y sacar vender sus cosas, su capital, irse para otro lado. Es la gente que vive ahí y que no tiene otra posibilidad y que hoy día tiene temor a poder transitar por calle o camino. Gente que tiene temor a que efectivamente, porque ha ocurrido, que le quemen su casa, que le quemen su parcela, que le quemen su camionetita de trabajo, ¿no es cierto?, que va en un bus a trabajar y que muera baleado, ¿ya?, que vaya un bus escolar, como ocurrió en Victoria, que casi no fue noticia hace algunos meses atrás, con los niños escolares, bajaron a los niños y le quemaron el bus escolar delante de ellos. Imagínate, o sea, emprendedores que para poder trabajar tienen que estar pagando un peaje, ¿ya? Tienen que estarle pagando permanentemente para trabajar sus propias propiedades, sus propios campos, sus propios bienes, o si no, lo incendian o pueden sufrir alguna consecuencia aún mayor. Entonces, yo creo que eso no tiene nada de romántico, ¿ya? Aquí hay problemas, sí que hay que resolverlos, por cierto, pero aquí hay un grupo que a mi juicio usurpó la causa mapuche y su símbolo y su nombre para transformarse hoy día en organizaciones delictuales que están vinculadas al narcotráfico, al robo de madera, al robo de animales, o a vigiato, al cobro de este peaje revolucionario, como le llamo yo, que algo, y muchos lo hacen en silencio porque no se atreven ni siquiera a denunciar, porque creen que con eso van a comprar tranquilidad, ¿ya?, como ellos mismos señalan. A mí me parece, Carla, que ese no es el Chile en que yo quiero vivir. Esa no es la Araucanía en la que yo crecí. Yo soy, como la inmensa mayoría de los chilenos, tremendamente mestizo. Soy nieto de inmigrante y soy nieto de mapuche. ¿Ya? Mi madre es Valenzuela Lonconado, mi abuelita era Lonconado Calleñir. Y por lo tanto, somos mestizos, mapuche, mestizos, migrantes, que somos todos chilenos al final, que convivimos en un territorio que compartimos y que tenemos que ser capaces de reconocer nuestra diversidad, de reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios, pero otra cosa es como ocurre en esta Constitución, que nos dividimos aún más y además generamos un conjunto de normas que lo único que van a hacer es fuente de mayor conflicto. ¿Cómo se puede mejorar igualmente? Porque, como decir, ¿qué cosas para ti sí definitivamente tenemos que cambiar en nuestro país? Hay cosas que sí están arraigadas y que hay que cambiarlas. O sea, yo creo que hay que rescatar. Por eso digo que un nuevo proceso constituyente no debe partir desde cero. Tomemos lo mejor de esta propuesta de la Convención, que es los derechos sociales. Algunos hay que arreglarlos. Vivienda quedó mal, salud quedó mal. En materia de seguridad social también, asegurar la propiedad de los ahorros de los trabajadores, etcétera. Pero tomemos lo mejor, ¿ya?, de esta Constitución, que tiene cosas buenas. Tomemos, ¿no es cierto?, el tema medioambiental, que me parece que está muy bien logrado. Tomemos el impulso descentralizado, no en poner región autónomas, comuna autónoma, todo autónomo. Eso, la verdad, eso va a ser fuente también inagotable de conflicto. Bueno, pero avancemos en descentralización, ¿ya? Generemos y rescatemos ciertas herramientas que están ahí de participación ciudadana, iniciativa popular de ley. Yo creo que tenemos que darle más poder a los ciudadanos. Esos elementos, tomémoslo. Pero por otro lado, tengamos un sistema político que garantice la democracia, la estabilidad, la colaboración en vez del conflicto, un poder judicial independiente, mucho más sólido, transparente, pero mucho más independiente que lo que ocurre hoy día, que fortalezcamos los derechos de las víctimas, no solo de los imputados, ¿no es cierto?, que nos preocupemos de las personas que son víctimas de la violencia, que lo coloquemos y lo relevemos como un gran tema, que no le amarremos las manos al Estado para poder enfrentar este flagelo, y que generemos las condiciones para poder tener prosperidad económica, un mejor vivir, más bienestar de las personas, y que esos derechos sociales sean una realidad. Yo diría, hagamos eso y tengamos una constitución como el país se merece. A mí me encantaría que pasara lo que pasó en España, que después de una guerra civil, de una dictadura como la de Franco, lo que hicieron fue darse una constitución que fue aprobada por el 90% de los españoles y españolas. Y esa constitución fue entonces
fue motivo de estabilidad. Mm. Y esa estabilidad le permitió, y de gobernabilidad, a España pasar de ser uno de los países pobres de Europa a ser uno de los países desarrollados de Europa. ¿Y crees realmente, después de todo lo que hemos vivido y finalmente ver que el país está absolutamente dividido igual y súper polarizado, porque se ha polarizado tremendamente, se han visto lo que existía, que estaba como medio, como que uno pensaba que no pasaba y sí pasa, que estamos todavía, la gente sigue como pensando en la izquierda y la derecha cuando de verdad no es tan así, hay grises, hay muchos matices, porque se tiene que polarizar tanto las situaciones? ¿Qué crees tú que ha pasado finalmente con la sociedad, como frente a lo que se ha vivido con este proceso de escribir esta nueva constitución? Yo quiero poner primero la parte positiva. Yo creo que estamos discutiendo sobre el Chile que queremos. Yo creo que eso es súper bueno, ¿ya? Y creo que eso es un cambio también a una cultura del individualismo y el egoísmo que nos permeó durante mucho tiempo, y del escepticismo también, o de la apatía. No estoy ni ahí, yo me rasco mis propias uñas, me preocupo solo de mí, y lo que pasa en la puerta de la casa para afuera me da lo mismo. Cuando en realidad vivimos en comunidad. Yo creo que eso es interesante, ese debate. Pero por otro lado, estamos efectivamente polarizados porque estamos de alguna forma haciendo que prime la ideología por sobre el sentido común. ¿Ya? Aquí lo que nos venden son ciertos modelos, y además fracasados, ¿no es cierto? Y nos tratan de imponer ese modelo como un modelo de sociedad que es el que tenemos que seguir, como el modelo de democracia que hay que seguir, y el modelo de país que hay que seguir. ¿Ya? Y efectivamente tenemos y en algunas cosas además nos pasamos 20 pueblos, porque por ejemplo, en plurinacionalidad, ¿cuáles son las únicas dos constituciones del mundo que establecen estados plurinacionales? Ecuador y Bolivia. Ecuador un 65% de población indígena, Bolivia un 62%. Nosotros un 12%. Pero además, en el caso de Bolivia y Ecuador, es más conservador, por así decirlo, la plurinacionalidad que la que se establece en Chile. Por ejemplo, en Bolivia se limita los sistemas de justicia indígena solo entre indígenas. En la constitución que propone la Convención no se limita, solo para asuntos internos de las autonomías territoriales. En la constitución que se propone por parte de la Convención no se limita aquello. Y además, ¿no es cierto?, por ejemplo, y excluye ciertas materias, por ejemplo, materias penales las excluye, en esta no. Además, ¿no es cierto?, establece que, por ejemplo, en las autonomías territoriales indígenas se van a respetar, dice, los derechos de terceros, derechos adquiridos de terceros, legítimamente adquiridos. Es decir, se resguardan los derechos de terceros. Aquí va a haber un territorio indígena, dice Bolivia, pero ese territorio indígena, la Constitución dice, resguarda los derechos de terceros legítimamente adquiridos en ese territorio. La Constitución de Chile no. Y no está establecido cuáles son los territorios. Las tierras indígenas están definidas en la ley, los territorios no. Y la Machi dice igual mapo de norte a sur, de este a oeste. Entonces establecemos un conjunto de derechos de recuperación, derecho a los recursos naturales, derecho a sistemas jurídicos propios, derecho, ¿no es cierto?, a la compensación territorial a través de la restitución, y autonomía, libre determinación y autogobierno, en un territorio que no está definido y donde hay personas que viven ahí, ya, que realizan su actividad económica, familiares, que están en los colegios de sus hijos, que están ahí, y que esta Constitución no resguarda efectivamente, como por ejemplo lo hace la Constitución de Bolivia, los derechos de terceros en esos territorios. Entonces yo creo que sinceramente tenemos un problema, de que aquí se trata de importar un modelo y de extremarlo, que muchas veces no tiene que ver con nuestra realidad y nuestra idiosincrasia. Yo digo, todo el reconocimiento, participación, desarrollo, reconocer la cultura, la lengua, la cosmovisión, sus autoridades tradicionales, perfecto. Derecho a la restitución de las tierras, perfecto. Las tierras están definidas, ¿ya? Pero los territorios con libre determinación, autogobierno, sistemas jurídicos propios, o sea, realmente creo que eso genera también polarización, que no contribuye a construir una casa común en que todos nos sintamos parte, que nadie se sienta excluido. Y yo creo que esta era una linda oportunidad, te lo digo como con mi historia personal también, para reencontrarnos en la paz y en la justicia, y al final, en lugar de reencontrarnos, creo que vamos a terminar más divididos, más separados que antes. Y yo espero que por lo mismo, si gana el rechazo, que es más transversal, aquí se nos ha colgado que es la de Pinochet. Mira, yo entré a la política viendo a mis padres
oponerse a la dictadura de Pinochet a los 10 años, mi papá defendiendo causa de derechos humanos, dirigiendo la campaña del no, arriesgándose con todo para recuperar la democracia. Entonces, sinceramente, creo que eso es una falacia. Lo que ocurre es que hoy día tenemos que pensar, ¿esto es bueno o es malo para Chile? Nada Juan, más que mira, eso. tenemos una pregunta para ti. A ver, es de Ignacio de Peñalolén. Dice, ¿crees que si se aprueba la nueva Constitución nos llevará a una dictadura otra vez como la de Pinochet? Yo creo que una dictadura como la de Pinochet no, porque yo creo que hoy día cómo mueren las democracias ya no es como morían en los 70, los 80, ¿no es cierto? Que eran golpes de Estado, ¿ya? Militares. Hoy día hay un libro que es muy claro. ¿Cómo mueren las democracias? Las democracias mueren debilitando las instituciones democráticas y permitiendo que, de alguna manera, el populismo, que el totalitarismo empiece a hacerse del poder, a controlar el poder judicial, a controlar el órgano persecutor penal para perseguir a los adversarios y para poder brindar a los propios, ¿no es cierto? Controlar los medios de comunicación, ya afectar la independencia del poder judicial, ya y que les permite estas cosas de las reelecciones que parten por una vez, después son indefinidas. Y la verdad es que así empiezan a socavar las bases de la democracia y se hacen por el poder. Así ocurrió en Venezuela, ¿no es cierto? Así está ocurriendo de alguna manera en El Salvador. Así ocurrió en Rusia con Putin. Así ocurre en Turquía con Erdogan. En Hungría con Víctor Orbán, para no poner solo ejemplo latinoamericano. Es decir, hay una especie de... Donald Trump intentó lo mismo. ¿Por qué no pudo Donald Trump lograrlo? Porque justamente tenía un bicameralismo fuerte en Estados Unidos y eso creo que impidió efectivamente que lograra su cometido, ¿ya? Pero ese es el impulso con el cual los totalitarios tratan de terminar con la democracia. ¿Nos puede llevar a la pérdida de la democracia? Sí, pero más bien en la lógica de los países que yo les he planteado, que transitan a pseudo-democracia, ¿ya? Donde de alguna manera termina un sector o un líder acumulando y concentrando todo el poder, aplastando completamente la disidencia, la oposición, a la opinión distinta, persiguiéndolo, ¿ya? Y por lo tanto controlando completamente los países. Bueno, ¿podemos avanzar hacia allá? Creo que perfectamente podemos avanzar hacia allá. Ese es el principal riesgo que tiene esta Constitución. Yo lo he dicho, esta no es una mala, no creo que sea un mamarracho, como dicen algunos, que sea pésima. No. Yo creo que cuando uno la lea está bonita en algunos capítulos de la Constitución. El problema que tiene es que es peligrosa. ¿Por qué? Porque si el poder cae en malas manos, todos estos forados que tiene la Constitución te puede llevar efectivamente a la pérdida de la democracia. Y las constituciones sirven, Carla, cuando el poder está en malas manos. Cuando el poder está en buenas manos no necesita una constitución, ¿ya? Las constituciones sirven porque lo que hacen es justamente proteger a la ciudadanía del abuso de poder cuando éste cae en malas manos. Controla el poder para que efectivamente los ciudadanos no se vean de alguna manera afectados en sus derechos si el poder llega a caer en malas manos. Y esta Constitución, a mi juicio, en eso es extremadamente débil. Ahora, si gana Fuad, el rechazo, que se tiene que escribir una nueva Constitución y se va a hacer un nuevo proceso. Sí, ahora yo creo, en eso estamos claros, no está definido cuál es el proceso. Ahora tenemos que consultar a la ciudadanía el mecanismo. Si tú me preguntas a mí, Carla, ¿vamos a partir desde cero, una hoja en blanco? No, ¿para qué? Está la propuesta de la Convención, está la propuesta de Bachelet del 2017. Bueno, tomemos las dos y que sobre esa base se trabaje. Con eso vamos a ganar por lo menos 6 meses de pega, ¿ya? Pero sería como que eligieran de nuevo a constituyentes. ¿Tú crees que sería eso? Puede ser que la ciudadanía lo elija. ¿Sería bueno eso? Yo creo que hay que abrir el menú. Si quieren nuevos constituyentes, perfecto. Si quieren, a lo mejor con otro sistema electoral, ¿ya? Si queremos un comité de expertos con ciudadanos sorteados, como ocurrió en otros países. Y aquí están los expertos que se definen, por ejemplo, por las universidades del Consejo de Rectores, que tienen que ser paritarios, que tienen que ser de universidades de región y de Santiago, etcétera, para no tener una sola mirada. Y por otro lado, ¿no es cierto?, un sorteo donde tú también lo puedes hacer con un algoritmo que permita tener también paridad, personas de distintas edades, de distintos niveles socioeconómicos, educacionales, de Santiago de regiones, de pueblos originarios y que no, y tú permite entonces sacar una buena fotografía, como una buena imagen de lo que es el país y que estos ciudadanos aporten el sentido común. Por lo tanto, tengamos una constitución con sentido común y con solvencia técnica, porque también los
teóricos, los técnicos, los expertos solos son lo más peligroso que hay, porque se dedican muchas veces a teorizar, a tratar de que sus tesis doctorales que publicaron un paper por ahí, ¿no es cierto?, queden en la Constitución, y muchas veces lo hacen sin tener los pies en la tierra, sin tener esa tremenda sabiduría popular que tiene nuestro pueblo, que por lo menos a mí me genera mucha confianza, y por eso que yo no tengo ninguna duda de que al final va a ganar el rechazo. La gente se da cuenta cuando le están pasando gato por liebre, y que estos derechos sociales que le pintan como tan bonitos terminan siendo una carnada para morder el anzuelo, pero que en realidad nos lleva a una situación mucho más compleja. Y la gente se da cuenta porque aquí prometieron lo mejor y mira cómo está la inflación disparada, algo que era algo impensado en Chile, sí, con el crecimiento económico para abajo. Entonces ya la gente no se compra el cuento de que los 30 años, hubo problemas a los 30 años, quedaron muchos problemas sin resolver, se fue frenando la épica de cambio, por cierto, pero también el país progresó como nunca antes en la historia, sí, y además se disminuyó la pobreza como nunca antes y también la desigualdad. ¿Se hizo toda la pega? No, por cierto. ¿Se cometieron errores? Por cierto. ¿Hubo también espacios para tolerar el abuso y la corrupción que jamás se habían tolerado? Por cierto. Pero bueno, pero eso no significa que desconozcamos todo lo malo y que hoy día cuestiones que eran tan reconocidas en Chile como tener una inflación controlada. ¿Que a quién golpea la inflación? A los más pobres, pues a la gente que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, ni siquiera para poder comprar los alimentos. A la clase media que ve cómo le suben los créditos, le sube la UEF, le sube la tasa de interés. Entonces a ellos, pero los más ricos no, pues ya se llevaron la plata, como 70.000 millones de dólares para afuera. Ya, si no hay nada más cobarde que el dinero. Ya ven que la cosa se pone mala y sacan la plata, pero la gente de trabajo no lo puede hacer. Entonces, cuando acá de alguna manera, estos eslogan, ¿ya? Que se instalan de repente y que te dicen que el cambio va a ser espectacular y que no sé qué cosa, la gente ya no se lo compra y se da cuenta de que si te prometen derechos sociales, te dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a financiar? Y el sistema político permite esto, ¿y por qué estamos afectando el Poder Judicial? ¿Y por qué vamos a tener sistemas jurídicos distintos, 11, y vamos a tener un montón de enredos que en realidad lo único que nos van a hacer es que nuestro país sea más ingobernable, cuando en realidad necesitamos que el país sea más gobernable para poder tener de alguna manera la posibilidad de tener la estabilidad que permita la prosperidad, que haga que los derechos sociales se financien y que la gente tenga realmente mejor salud, mejor pensión, mejor educación, y no al revés. Cosa que todos, la verdad, queremos. Ojalá eso pase finalmente en Chile. Gracias, Fat, por estar con nosotros. Oye, muchas gracias, Carla, te pasaste. Así que, bueno, esperamos ver pronto, después del 4 le decimos a todos, los queremos ver, queremos estar todos bien acá, juntarnos. Feliz, podéis me invitar como abogado, ni un problema a responder consultas. Eso, obvio. Hacemos una consulta jurídica. Sí, te amarraste solo porque lo que más nos gusta y lo que más le gusta a la gente es hacer preguntas acá y que nuestro invitado se las responda. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias, Carla. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más.